Estamos de regreso en esta segunda entrevista a las 8:45 y en ese segundo espacio vamos a compartir con los abogados César Calderón, quien es abogado de los hermanos Valdés Pais, y del licenciado David Pineda, abogado de Rodolfo Ibarra. Ambos abogados están trabajando con un caso que tiene que ver con la muerte de Rodrigo Rosenberg y es uno de los casos que está allí llevándose. Y bienvenidos a ambos, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Faltan apenas 3 o 2 semanas y media para que sus clientes, los hermanos Valdés Pais, cumplan 3 años de permanecer en prisión y no hay manera que lleguen a juicio. ¿Cómo se encuentra el proceso? ¿Cómo nos podemos explicar que han transcurrido casi 36 meses sin que ellos puedan enfrentarse a un tribunal para dilucidar finalmente su responsabilidad o su inocencia en todos los hechos de los cuales les acusan? Quisiera decir dos cosas. La primera de ellas es que en este caso, como cosa muy extraña, son ellos mismos los que están pidiendo llegar a juicio. Si ustedes se dan cuenta, todos los demás procesos nadie quiere llegar a juicio, sino que quiere retardarlo. Este es el único caso en donde públicamente y en todas partes decimos queremos ser juzgados, queremos llegar a juicio. Número uno. Número dos. Constantemente la CICIG está diciendo que nosotros atrasamos los procesos. Nosotros no lo hemos atrasado. O es que ya se les olvidó que el 2 de febrero del año 2012 interpusieron la última recusación en contra del juez Aguilar y que por esa recusación hasta el día de hoy no se ha celebrado ninguna audiencia y que no se les olvide. Y por eso es que a mí me hubiera gustado que en esta noche estuvieran aquí los representantes de la CICIG y que los tuviéramos enfrente y que de una vez le dijéramos al pueblo de Guatemala quién es el que está retrasando y nos sentáramos frente a frente con ellos. En base a esto, César, fueron invitados, se excusaron de participar con dos argumentos. Uno, que ellos no litigan por medio de la prensa, fue el primer argumento, y segundo, que nos hicieron llegar una copia de la resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos con respecto al caso, y es justamente donde, en parte de la resolución, la PDH plantea que, sin embargo, del estudio y análisis de la información recabada dentro del presente expediente, se logra establecer que han sido los sujetos procesales, incluyendo a la defensa técnica de los denunciantes y aún los mismos indicados aludidos, quienes han realizado el uso desmedido de tal acción constitucional, lo cual incide en que su situación jurídica no sea resuelta dentro de un plazo razonable. Eso lo resalta la misma CICIG en esta resolución que nos envió, excusándose de no presentarse aquí el día de hoy. En palabras sencillas, lo que CICIG está diciendo es, a través de todos estos recursos, a través de tanto amparo y tanta apelación, son los hermanos Valdés Pais quienes han retrasado su llegada a juicio. ¿Cómo reaccionan ante esta afirmación? Definitivamente no es así, y por eso es que a mí me gustaría, y lo digo públicamente, ojalá que un día nos podamos sentar no con el vocero de la CICIG, sino con el señor Delanés, que esté ahí enfrente con el expediente a la mano y le digamos a toda la población, miren, ¿quién es el que está retrasando? Es a través de las recusaciones de los jueces que no se ha conocido, y por eso es que va tantos meses en la cárcel sin un juicio, y eso es grave para el sistema de justicia. Y por otro lado, lo que está diciendo el Procurador de los Derechos Humanos no es una mentira. Efectivamente hay recursos que a veces retardan, y nosotros interpusimos un solo amparo que retardó el proceso y fue por pocos meses, y esto se debió a que en una reunión secreta, en un momento secreto, por escrito y en una audiencia secreta donde solamente se juntaron los de la CICIG y la juez, cambiaron el delito, porque originalmente el delito la juez Galicia lo tipificó en la primera declaración como homicidio en grado de complicidad, y luego secretamente, sin audiencia a las partes y violando todo el sistema procesal de Guatemala, le cambiaron el delito a asesinato. En esa oportunidad nos vimos necesitados de interponer un amparo. El amparo se fue en primera instancia, en segunda instancia, y nos dieron la razón. No es secreto el proceso penal en Guatemala. ¿Esto ocurrió durante la administración o dirección de Carlos Castresana? De Carlos Castresana, así es. Y por otro lado, regresando un poquito a la cuestión de litigar por los medios de prensa, el maestro del litigio en la prensa fue Carlos Castresana. Él fue el que salió a nivel nacional e internacional con su exposición en 2 ocasiones diciendo, con la bandera de las Naciones Unidas atrás, diciendo, estos son los peores delincuentes de Guatemala, señalando no solamente a los Valdés Pais, sino también a su familia. Por cierto, todo eso el día de hoy está por caerse, si es que no se ha caído las teorías fantasiosas de Carlos Castresana. Abogado, permítame que le pregunte en relación al fallo del Procurador de Derechos Humanos. Son 11 recursos, según el conteo que hace la investigación de la Procuraduría, los que ha planteado la Defensoría Técnica de los hermanos Valdés, y concretamente usted. 11 recursos es un número alto.
El procurador señala que están en su legítimo derecho de garantizarse de jueces que sean independientes y de utilizar este recurso que la legislación lo permite y que es vigente, y que el retardo se debe a que ningún juzgado, ninguna sala de apelaciones, ninguna alta corte los maneja con la prontitud que establece la ley. Esto es muy fácil de responder. Mire, en principio, antes de que nosotros entráramos a la defensa de los hermanos Valdés Páez, cuando ellos todavía no estaban sujetos a proceso, la defensa anterior presentó 7 recursos extraordinarios, 7 amparos, pero esos no deben de contarse porque los hermanos Valdés no estaban sujetos a proceso, no estaban en la cárcel. Entonces, cuando la CICIG dice que hay muchos, está mencionando a esos, y esos no cuentan porque ahí no hay ninguna persona detenida. Ese es un tiempo muerto. Hasta después se entregan, y durante ese tiempo sí hemos presentado recursos. 11 para ser concretos. No hemos presentado. De acuerdo con la Oficina del Procurador de Derechos Humanos. Menos los 7 que esos no cuentan porque no hay ninguna persona detenida. Hemos presentado algunos amparos, como le dije, que fue el que realmente retardó, y presentamos una recusación que se ventiló en no más de 2 meses. Todas las demás son recusaciones de ellos. Y algo más, todos los amparos que ellos han presentado no han ganado ni uno han ganado, porque no tienen razón, lo que significa que solamente han entorpecido mediante amparos el proceso. David, otro sujeto en este proceso es Rodolfo Ibarra. ¿Cuál es su situación en relación a este mismo caso? Bueno, la situación de él es distinta porque se encuentra gozando de una medida sustitutiva, pero igual le genera una incertidumbre de estar ligado a un proceso penal. Yo solo quisiera aprovechar también para decir algo, que las acciones que han interpuesto los hermanos Valdés Páez no pueden considerarse como un litigio malicioso si las mismas han desembocado en resultados positivos. Como dijo el licenciado Calderón, a la CICIG no le ha pegado, por decirlo de alguna forma, ninguno de los recursos o amparos que han interpuesto, mientras que los planteados por la defensa de los hermanos Valdés Páez han logrado resultados positivos. De esa cuenta, pues no puede considerarse el uso legítimo de un derecho un litigio malicioso. En el cortísimo plazo, ¿cuál es el escenario de este juicio? ¿Hay una audiencia mañana? Hay una audiencia mañana, sí, que nosotros no la pedimos, sino que hay una de las personas que participaron directamente en la muerte de Rodrigo Rosenberg que quiere ampliar su declaración. No sabemos sobre qué va a hablar, pero a mí se me ocurre pensar, porque he visto algunos spots en la televisión cuando él ha ido a declarar, por ejemplo en el caso Musa, él ha dicho que la CICIG le ofreció dinero, le ofreció rebaja de pena, le dio alguna granjería para ser colaborador eficaz en otro momento. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Mario Luis Paz Mejía. Y precisamente como ha sido condenado en los 2 casos, en el caso Rosenberg y en el caso de Khalil Musa, se me hace que ahora quiere despotricar contra la CICIG, se me hace que puede decir algo que no ha dicho hasta el día de hoy, precisamente porque en aquel momento, cuando fue colaborador eficaz, tenía premios. Al no cumplirse los premios, a lo mejor ahora nos viene a decir algo que ninguno de los que estamos en el proceso sabemos. Hay otra audiencia también programada para el día lunes. Para el día lunes nosotros hemos pedido una audiencia en la cual pretendemos que el juez revise la prisión de nuestros clientes, porque resulta que el Estado como Estado debe de respetar el debido proceso, y cuando un Estado es moroso en resolver la situación jurídica de una persona, la persona no puede estar presa indefinidamente, sino que tiene que revisarse la prisión. Decir al juez, mire, tenemos tantos meses, 36 meses de estar en la cárcel, no llegamos a juicio, queremos llegar a juicio, queremos ir a juicio. La inocencia no se demuestra, ya sé que no se demuestra, pero aunque no se demuestre, queremos que quede claro ante toda la sociedad, ante las familias, que efectivamente no tuvieron ningún grado de participación en la automuerte del propio Rodrigo Rosenberg. Vamos a recordar un poco, porque es necesario recordar ese antecedente. Se ha resuelto ya el caso Rodrigo Rosenberg y se resolvió precisamente por una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esas conclusiones son de que el abogado Rodrigo Rosenberg se hizo matar a sí mismo a través de la contratación de terceras personas que llegaron a ejecutarlo, según la acusación de la CICIG, que están sentenciados de este grupo de colaboradores, entre los que se encuentra Paz Mejía. Según las investigaciones de CICIG, los hermanos Valdés Páez son sospechosos de colaborar en la localización y la contratación de estas personas. Ellos se han declarado inocentes. Es únicamente un recordatorio porque hablamos del caso, pero hay que recordar todos estos hechos. Yo quisiera preguntarle a usted, en relación a ese alegato que pretenden presentar el lunes, ¿cuán favorable puede ser el escenario cuando se expone ante un juez que han transcurrido cerca de 3 años sin que sus clientes hayan sido llevados a juicio?
Yo creo que aquí debe de prevalecer la normativa internacional, especialmente el Pacto de San José, porque, como le dije, no puede ser que una persona esté indefinidamente en la cárcel. Y varios tratadistas, cuando hablan acerca de la doctrina de la prisión preventiva, establecen que el Estado no puede conservar a una persona en la cárcel. Que además es la excepción. No creo yo que sean los únicos en Guatemala que permanecen en ese estado en la cárcel, pero afortunadamente ellos tienen abogados que estamos tratando de cambiar la situación como se da en el país y decirle, mire señor juez, no podemos estar presos sin un juicio. Nos quieren llevar a juicio, aquí estamos, vamos a defendernos y tenemos las armas. El procedimiento lo que establece es que si hay una denuncia y hay una solicitud de apertura a juicio, el Ministerio Público tiene 6 meses, si no está la persona en 3 prisión. meses. Si no está la persona en prisión, decía, tiene 6 meses. Estando la persona en prisión preventiva, tiene 3 meses para llevarlo a juicio, llevamos 36. El argumento es que el parte de la resolución de la PDH dice que también los órganos jurisdiccionales han retardado, porque se tardan en contestar algunos de los recursos, que eso ha ampliado el plazo. Ahora, eso no es culpa de los detenidos. No, mire, hay muchas cosas injustas. Por ejemplo, si pudiéramos hablar no solamente de este caso, sino de todos los casos en Guatemala. La mitad de los prisioneros que están hoy en las cárceles, por ejemplo, no tienen sentencia. Por ejemplo, un expediente que se resuelve el día de hoy, que deberían de notificar durante los próximos 3 días, notificado las partes, deben de bajar los expedientes o subirlos a donde correspondan, como la persona que tiene que amarrar el proceso, contar las hojas del proceso y llevarlo a otra oficina que le queda nada más de 20 metros de donde está, tardan semanas. Y esto es muy fácil. Lo que pasa es que ese empleado público, ese empleado del organismo judicial, como no está en la cárcel y no ha tenido a ningún familiar en la cárcel, le importa un pepino tardarse un montón de tiempo para bajar los expedientes. Lo mismo sucede cuando un juez no resuelve inmediatamente lo que tiene que resolver. Por eso es que existe el debido proceso, y en el debido proceso existen plazos, y los plazos dicen en 3 días debe de resolverse, en 24 horas debe de hacerse tal cosa. Pero usted puede ver en las cortes, especialmente las superiores, pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses y no resuelven. Pero la gente en la cárcel. Esa es una prisión injusta. De acuerdo a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tarda un mínimo de 6 meses un juzgado y una corte guatemalteca en resolver estos famosos recursos. Yo le quisiera preguntar a usted cuánto ha afectado este proceso, los cambios que se suscitan en CICIG y cómo se recibe el anuncio de parte de la defensa de los hermanos Valdés cuando se sabe que Francisco Dalanese está a punto de dejar esa comisión. Bueno, mire, nosotros lo miramos y lo avisoramos sumamente positivo. Yo creo que a las propias Naciones Unidas le debe de encantar la idea de que pongan a un jefe de la CICIG que sea más transparente, que sea más localizable, que sea más accesible, que abra la puerta y que haga una perfecta transición entre la mala administración de Carlos Castresana y las fantasías de Carlos Castresana, el enconcharse de alguna manera de Dalanés, y que venga un comisionado que realmente sepa de derecho procesal penal y entonces se ponga a leer los expedientes y que pueda decir, miren, aquí no hay nada, resolvámoslo, se resuelve de esta manera, pero que realmente no solo sea un ejecutivo de escritorio, sino que sea un procesalista que vaya dándole viabilidad a los casos que tiene en la mesa. Gracias, César. Gracias, David, por habernos acompañado. Lo vamos a dejar ahora con los deportes, especialmente muchas de las tomas que hubo ya hoy de don Leo Messi en el estadio Mateo Flores. Les dejo a Juan José Corado con los deportes. Buenas noches.